La Edad Media, ese fascinante periodo que abarca aproximadamente 1000 años de historia, es un mosaico de contrastes y transformaciones. Comienza con la caída del majestuoso Imperio Romano, un evento que sacudió las bases del mundo antiguo y, aunque pareciera que Europa entró en una época de tinieblas, este mito esconde una era rica en evolución y diversidad. Durante la Edad Media, las antiguas estructuras colapsaron para dar paso a nuevas formas de organización social, política y económica. Las ciudades crecieron, se fortalecieron reinos y surgió el sistema feudal, una compleja red de lealtades y obligaciones que moldeó la vida cotidiana de millones. Al mismo tiempo, la Iglesia Católica emergió como una poderosa fuerza unificadora, dirigiendo no solo la espiritualidad, sino también influyendo en el conocimiento y la cultura. Las cruzadas, las feroces invasiones bárbaras y los avances tecnológicos en agricultura fueron algunos de los motores de cambio en esta época. Acompáñanos en este recorrido por la Edad Media, una época de luces y sombras, donde cada aspecto de la vida cotidiana es una ventana al pasado que nos muestra el ingenio, la resiliencia y la complejidad de aquellas gentes. Tras la caída del Imperio Romano en el siglo V, Europa se sumergió en un periodo de desafíos y transformaciones que daría forma al mundo medieval. Esta era se extiende hasta el Renacimiento, cubriendo casi 1000 años de una historia rica y compleja. En sus inicios, la fragmentación política fue una constante, emergiendo múltiples reinos de las cenizas romanas, cada uno luchando por su supremacía. La mezcla de pueblos y culturas, como los visigodos, francos y vikingos, influenció profundamente la cultura europea, sembrando las semillas de lo que serían las naciones modernas. A su vez, la Iglesia Católica se erigió como una entidad supranacional, creando un lazo común a través de espacios geográficos dispares. Este marco temporal fue testigo de innumerables eventos significativos: el surgimiento del Islam y sus expansiones, las emblemáticas cruzadas y el devastador impacto de la peste negra. Estas centurias fueron también escenario de importantes logros, con innovaciones que transformaron la agricultura, el comercio y la organización social. Así, mientras algunas sombras nublaban la época, las luces del ingenio humano nunca dejaron de brillar, marcando un camino hacia una nueva era de esplendor. El sistema feudal estructuró la sociedad medieval como una pirámide donde cada escalón determinaba el destino de quienes lo ocupaban. En la cúspide se encontraba el rey, considerado el dueño de todas las tierras, aunque en la práctica su poder se veía fragmentado por los vínculos de lealtad con los nobles. Estos, denominados señores feudales, obtuvieron vastos territorios a cambio de prometer lealtad al monarca y proporcionar tropas en momentos de guerra. Los señores a su vez asignaban porciones de sus tierras a caballeros, quienes protegían las propiedades y mantenían el orden local. En la base de esta pirámide se hallaban los campesinos y siervos, responsables de trabajar la tierra y pagar tributos. Sin duda, eran ellos quienes soportaban la carga más pesada del sistema, enfrentándose a jornadas extenuantes para garantizar la supervivencia propia y de sus señores. Este intrincado tejido de relaciones definía no solo el acceso a recursos y servicios, sino también la calidad de vida y las expectativas de futuro de cada persona en la Europa medieval. La estabilidad y la continuidad de esta organización feudal permitió el desarrollo de tradiciones, valores y formas de vida que perdurarían durante siglos. En el vasto paisaje de la Edad Media, los campesinos conformaban el corazón pulsante de la economía rural. Vivían en modestas aldeas dispersas por el campo, en casas generalmente construidas con madera y techo de paja. Estas sencillas viviendas albergaban a familias enteras y solían compartir espacio con animales domesticados, formando un hogar modesto pero esencial para su subsistencia. La jornada laboral de un campesino era larga y ardua, comenzando al amanecer y a menudo extendiéndose hasta el anochecer. El trabajo en el campo, que variaba según la estación, incluía el cultivo de cereales básicos como el trigo, la cebada y el centeno, vitales para la dieta diaria. Además, cuidaban de huertos y ganados, siempre a merced de inclemencias climáticas y otros desafíos. Su alimentación, sencilla y repetitiva, consistía principalmente en panes oscuros, sopas espesas y ocasionalmente carne, en los momentos de mayor suerte. Sin embargo, en festividades religiosas o eventos especiales, existía una oportunidad de romper la monotonía con sencillos festines. Pese a las dificultades, los campesinos demostraban una notable capacidad de adaptación y una fuerte conexión con la tierra que cultivaban, sustentando con su trabajo las estructuras del feudalismo que definieron esta etapa histórica. Las ciudades medievales eran bulliciosos centros de actividad donde la vida palpitaba con una energía contagiosa. Las angostas calles estaban repletas de mercaderes que desplegaban sus coloridas mercancías en animados mercados, ofreciendo desde especias exóticas hasta telas finas que llegaban desde lejanas tierras. Artesanos especializados, como herreros, carpinteros y tejedores, jugaban un papel crucial en el paisaje urbano, convirtiendo las materias primas en objetos indispensables para la vida cotidiana. Estos artesanos, a menudo organizados en gremios, no solo perfeccionaban sus artes,
sino que también regulaban la calidad y el precio de los productos, asegurando su sustento y el de sus aprendices. En medio del constante bullicio, se entremezclaban el aroma del pan recién horneado y el inconfundible sonido de las campanas de las iglesias cercanas, marcando el ritmo del día. La vida en la ciudad ofrecía más que comercio, era un mosaico de culturas y clases sociales. Desde nobles hasta mendigos, todos compartían el mismo espacio vital, creando una rica diversidad que fomentaba el intercambio de ideas. En las ciudades medievales, la pulsante variedad de la vida se dejaba sentir a cada paso, estableciendo el escenario para innovaciones y cambios que resonarían a lo largo de la historia. En la Edad Media, la Iglesia católica era omnipresente y su influencia se extendía a todos los rincones de la vida diaria. Desde el sonido de las campanas que marcaban el ritmo de las horas hasta las ceremonias religiosas que celebraban cada hito del ciclo vital, la religión no solo ofrecía consuelo espiritual, sino que también dictaba comportamientos y normas sociales. Los monasterios eran verdaderos centros de conocimiento y cultura, donde los monjes copiaban cuidadosamente manuscritos y preservaban el saber de generaciones pasadas. Más allá de su función espiritual, estos lugares también desempeñaban un papel crucial en la economía y la agricultura, manejando extensas tierras y ofreciendo hospitalidad a viajeros y peregrinos. Los clérigos, desde humildes párrocos hasta influyentes obispos, actuaban como intercesores entre Dios y las personas, guiando a los fieles en sus preocupaciones cotidianas y consolidando la moral comunitaria. Las grandes catedrales, con sus imponentes arcos y vitrales multicolores, se alzaban en el horizonte, recordando a todos la inminencia de lo divino. En esta sociedad profundamente centrada en la fe, la religión no era solo una cuestión de creencias interiores, era una fuerza vivificante que moldeaba cada aspecto de la existencia medieval. En la Edad Media, el acceso a la educación estaba reservado para una minoría privilegiada, siendo la Iglesia católica la principal guardiana del saber. En un mundo donde la mayoría de la población era analfabeta, los monasterios y catedrales se convirtieron en los centros neurálgicos del conocimiento. Los monjes, fieles a su misión de preservar la herencia intelectual, dedicaban gran parte de sus vidas a la laboriosa tarea de copiar manuscritos antiguos, desde obras filosóficas hasta tratados científicos. Este trabajo silencioso, llevado a cabo en los scriptorium, aseguraba que las chispas del saber sobrevivieran a los oscuros tiempos. Además, las escuelas monásticas y catedralicias ofrecían una educación limitada principalmente a futuros clérigos, donde el estudioso aprendía latín, gramática y, si tenía suerte, algo de aritmética y música. En este contexto, la religión y el conocimiento estaban entrelazados, pues la fe era considerada no solo una guía espiritual, sino una corriente intelectual que moldeaba el entendimiento del mundo. A medida que el medievo avanzaba, surgieron las universidades, brindando un nuevo espacio para el intercambio de ideas. Sin embargo, la oportunidad de estudiar en una de ellas seguía siendo un privilegio, marcando una gran diferencia en el acceso al aprendizaje en esta fascinante época. En lo alto de una colina o resguardados tras murallas imponentes, los castillos dominaban el paisaje medieval, sirviendo como baluartes de poder y opulencia para la nobleza. Los nobles llevaban vidas de relativa comodidad rodeados de esplendor, pero también estaban constantemente enfocados en mantener su prestigio y autoridad. Sus días transcurrían entre las lujosas salas de banquetes, rodeados de intrincadas decoraciones y banquetes abundantes que mostraban su riqueza y poder. La agenda cotidiana de un noble incluía la administración de sus tierras, supervisar a los vasallos y prepararse para defender sus dominios de amenazas externas. En el corazón de estos enormes complejos se encontraba la sala principal, un lugar de reuniones donde se debatían asuntos políticos y se celebraban festines. Las cortes no solo eran centros de poder, albergaban también artistas, trovadores y sabios que aportaban entretenimiento e intelectualidad, reflejando la vida cultural y social de la época. A pesar de las fortalezas que habitaban, los nobles eran vulnerables a las luchas de poder y alianzas que definían a una sociedad en constante cambio. Este microcosmos era una síntesis de la fusión entre lo práctico y lo ceremonial, donde el día a día alternaba entre la rutina y las intrigas. En la Edad Media, la vestimenta era un claro reflejo del estatus social y las normas de la época. Los nobles y miembros de la alta sociedad lucían ropas ricas en colores vibrantes, cortes sofisticados y elaborados tejidos como los brocados y terciopelos, frecuentemente adornados con bordados de oro y piedras preciosas. Estos lujosos atuendos no solo destacaban su prosperidad, sino también su posición en la jerarquía feudal. Mientras tanto, los campesinos y las clases trabajadoras vestían prendas prácticas y sencillas, hechas de lana o lino, adecuadas para la dura labor del campo. Los colores solían ser apagados, pues se limitaban a tintes naturales disponibles localmente. A lo largo del tiempo, las técnicas de confección medieval evolucionaron notablemente, introduciendo detalles como mangas más ajustadas y el uso de botones, lo que permitió una mayor variedad estilística entre las clases. En las ciudades, los emergentes burgueses comenzaron a adoptar estilos más refinados, aspirando a la elegancia de la nobleza.
La moda medieval no solo era un medio para protegerse del clima, sino una declaración de identidad y rango social, demostrando cómo incluso entonces el vestido desempeñaba un papel esencial en la comunicación visual de la época. Durante la Edad Media, la dieta variaba enormemente entre las distintas clases sociales, reflejando la jerarquía de la época. Para los campesinos, la alimentación era simple y basada en lo que podían cultivar y criar. El pan oscuro de centeno o cebada, las sopas espesas de verduras y ocasionales legumbres se convertían en el alimento cotidiano. En tiempos de cosecha buena, disfrutaban de algunos huevos o un poco de queso, y en raras ocasiones, carne en celebraciones importantes. La carne, de hecho, era un lujo reservado para nobles y reyes, cuyas mesas abundaban de carnes de caza, aves, pescado y especias exóticas traídas de lejanos mercados. Para estos privilegiados, los banquetes eran no solo una forma de saciar el apetito, sino una herramienta para mostrar riqueza y poder a sus invitados. Las frutas y el vino también estaban presentes en su dieta, en contraste con la austera bebida de agua o cerveza de los campesinos. En las ciudades, los mercaderes y artesanos formaban un puente entre ambos mundos, a menudo accediendo a los mercados para complementar su dieta. Cada comida era, pues, un recordatorio de la posición que cada individuo ocupaba en la sociedad medieval. En la Edad Media, las fiestas y celebraciones eran el corazón palpitante de la vida comunitaria, ofreciendo un respiro a las arduas labores cotidianas. Desde festines religiosos hasta ferias locales, cada festividad traía consigo la promesa de alegría y unión. Las festividades más destacadas solían estar ligadas al calendario religioso, como la Navidad y la Pascua, que ofrecían no solo devoción, sino música, danza y banquetes que avivaban la comunidad. En estas ocasiones, las plazas de los pueblos y ciudades se vestían de colores y emociones, transformándose en escenarios de desfiles y representaciones teatrales. Los juglares recorrían grandes distancias para contar historias y cantar baladas, entreteniendo a todos por igual, desde humildes campesinos hasta orgullosos caballeros. Las ferias medievales eran eventos igualmente importantes donde se intercambiaban mercancías y se forjaban conexiones entre distintas regiones. Los destellos de una hoguera o el tañido de campanas siempre anunciaban el comienzo de una celebración, recordando a los presentes que, pese a las dificultades de la vida feudal, había momentos para el esparcimiento y la hermandad. Así, las fiestas servían como un recordatorio continuo de la resiliencia y la creatividad que vibraba en el entramado social medieval. En la Edad Media, la medicina estaba profundamente influenciada por creencias y prácticas que hoy consideraríamos arcaicas, pero que en su momento formaban un sistema de cuidado en sí mismo. La medicina medieval mezclaba la herencia grecorromana, las tradiciones herbales locales y la influencia de la religión. La teoría de los 4 humores, heredada de Hipócrates y Galeno, guiaba el tratamiento de muchas enfermedades. Se creía que mantener el equilibrio entre la bilis negra, la bilis amarilla, la flema y la sangre era esencial para la salud. Los monasterios eran a menudo centros de aprendizaje médico, donde monjes escribían y conservaban tratados antiguos, al tiempo que preparaban remedios herbales para el pueblo. Enfermedades como la peste, la lepra y el fuego de San Antonio representaban graves amenazas, frecuentemente atribuidas a desequilibrios divinos. Los curanderos y barberos cirujanos realizaban sencillas intervenciones, a menudo sin la rigurosidad profesional moderna. La oración, las reliquias y las intervenciones religiosas complementaban los tratamientos físicos, ya que la salud espiritual y corporal eran vistas como inseparables. Aunque rudimentaria, la medicina de la época era un reflejo de la búsqueda humana por entender y dominar las misteriosas fuerzas que impactaban la vida diaria. En la Edad Media, las mujeres vivían en un mundo de roles predeterminados y expectativas sociales estrictas, marcadas principalmente por su posición familiar y de clase. En la mayoría de los casos, estaban relegadas al ámbito doméstico, ocupándose de la crianza de los hijos, la preparación de alimentos y el mantenimiento del hogar. Sin embargo, su papel no se limitaba solo a tareas domésticas. En épocas de necesidad también participaban activamente en el trabajo del campo o en los pequeños comercios familiares. A pesar de estas limitaciones, la Edad Media también vio la emergencia de excepcionales mujeres de liderazgo cuyo impacto resonó más allá de lo doméstico. Mujeres como Leonor de Aquitania o Hildegarda de Bingen desafiaron las normas, influyendo en la política, la religión y el arte de sus épocas. Los monasterios también brindaban a algunas mujeres la oportunidad de educarse y dedicarse a la vida intelectual y espiritual, lo que les permitía escapar de los límites convencionales y, en ocasiones, alcanzar una posición respetable en la comunidad. Aun con todas las restricciones, el papel de las mujeres en la Edad Media muestra cómo operaban las dinámicas de poder y cómo ellas navegaban con ingenio las complejidades de su tiempo. En la Edad Media, la infancia era un tiempo de transición rápida hacia la adultez, donde los niños no solo jugaban, sino también aprendían oficios y responsabilidades desde una edad temprana. La educación formal era un privilegio poco común, mayormente reservado para los varones de familias adineradas o aquellos destinados al clero,
quienes estudiaban en monasterios o más tarde en universidades incipientes. Para la mayoría, la educación se impartía en el hogar, centrada en habilidades prácticas necesarias para la vida diaria. Los niños campesinos ayudaban en el campo, mientras que en las ciudades aprendían un oficio bajo la tutela de artesanos. Sin embargo, no todo era trabajo, los juegos también formaban parte integral de sus vidas. Juegos al aire libre como el caballito, carreras y la práctica con rudimentarias espadas de madera llenaban sus días de risas. Las niñas aprendían tareas del hogar, pero también participaban en juegos más creativos como las muñecas de trapo. El entorno cultural y las historias narradas en el hogar alimentaban su imaginación, mientras las festividades ofrecían momentos de escapar de las responsabilidades. Así, la experiencia de los niños medievales fluctuaba entre aprender cómo sobrevivir en su mundo y disfrutar de pequeñas aventuras y entretenimientos que encendían su creatividad. En la Edad Media, la justicia operaba bajo un sistema que, aunque rudimentario, buscaba mantener el orden dentro de sus comunidades. La administración de justicia a menudo recaía en manos locales como señores feudales o representantes de la Iglesia, reflejando el poder descentralizado de la época. Las cortes feudales, con sus propios códigos y normas, eran los escenarios donde se resolvían disputas y conflictos. Los delitos más comunes, como el robo, el adulterio o las ofensas contra el orden público, podían llevar a penas severas, incluyendo multas, trabajos forzados, encarcelamiento y, en casos extremos, incluso la ejecución. Los castigos físicos, como la flagelación o la amputación, eran también medidas disuasorias comunes. Más allá de la dureza, las penas buscaban restablecer la armonía en la comunidad y disuadir futuros crímenes. El juicio por combate o por ordalía, donde se creía que Dios revelaría la verdad, era una práctica que ponía en manos divinas el resultado de algunos pleitos. A través de estos métodos, la sociedad medieval intentaba equilibrar las necesidades de justicia y orden, en un mundo donde el poder y la legalidad variaban de un territorio a otro, reflejando las tensiones y complejidades del tiempo. En la Edad Media, el comercio era el hilo conductor que unía tierras y costumbres lejanas, impulsando el desarrollo y la expansión de las ciudades. A medida que los mercados crecían, también lo hacía la vitalidad urbana. Las rutas comerciales florecían, conectando regiones remotas a través de interminables caravanas y barcos mercantes que surcaban las rutas marítimas. Las ferias medievales, celebradas a menudo en tierras de nobleza o en el entorno de catedrales, eran eventos animados donde se intercambiaban desde productos básicos hasta exóticas especias y sedas del lejano oriente. Mercaderes llegaban de diversas partes del mundo, trayendo consigo no solo bienes, sino también ideas y culturas que enriquecerían el tejido social de la época. Estas transacciones no solo cambiaban el paisaje económico, sino que también transformaban a las comunidades, fomentando una creciente clase de ciudadanos emprendedores y enriqueciendo las arcas de burgueses y nobles por igual. Las ciudades se convertían en prósperos epicentros de intercambio, dejando atrás la mera subsistencia para abrirse a un vibrante flujo de gente, mercancías e innovaciones que delineaban el amanecer de una era de nuevas oportunidades y desafíos. En las bulliciosas ciudades medievales, los artesanos eran el alma de la producción de bienes y un pilar fundamental del arte de la época. Sus hábiles manos transformaban materiales simples en objetos esenciales y bellos que llenaban las vidas de sus contemporáneos. Desde la fragua del herrero, el taller del carpintero, hasta la destreza de los orfebres, cada oficio conllevaba secretos y técnicas transmitidas de generación en generación. Estos maestros no solo producían herramientas y utensilios, sino que también dejaban una huella artística a través de obras que hoy admiramos. Esculturas, tallados en madera y magníficas vitrinas de catedrales, reflejaban no solo su talento, sino también una profunda conexión con la espiritualidad y el simbolismo de su tiempo. Gracias a sus esfuerzos, los gremios nacieron, regulando calidad y precios, pero también asegurando la oferta y demanda de estos valiosos productos. La vida urbana hervía con el sonido constante del martillo, el aroma de la madera recién trabajada y el colorido de las cerámicas. Todo esto formaba un mosaico vibrante en el que cada artesano desempeñaba un papel fundamental, no solo en la economía, sino también en la construcción de una identidad cultural que perduraría a lo largo de los siglos. En la Edad Media, la innovación tecnológica y agrícola revolucionó el paisaje cotidiano de la época, dejando una huella perdurable en la productividad y el bienestar de la sociedad. Los avances en técnicas de cultivo, como la rotación trienal de campos, permitieron un uso más eficiente de la tierra y mejoraron notablemente las cosechas, reduciendo el riesgo de hambrunas. El arado de vertedera, otro hito del periodo, facilitó labrar suelos más profundos, adaptándose a diferentes terrenos europeos. Además, la introducción de nuevos arneses para caballos incrementó la capacidad de tracción, revolucionando el transporte y el trabajo agrícola. En las aldeas, los molinos de viento y agua transformaron la molienda de granos y otros procesos manuales en tareas más rápidas y efectivas, liberando tiempo para otras actividades.
Estas innovaciones no solo alimentaron a las poblaciones en crecimiento, sino que también impulsaron el comercio y la especialización laboral, sentando las bases para el desarrollo urbano. En conjunto, estos progresos reflejaron una época de ingenio práctico que, aunque silente, llevaba consigo un impacto duradero en la calidad de vida, empujando las sociedades medievales hacia su eventual renacimiento económico y cultural. En la Edad Media, viajar era una auténtica aventura llena de desafíos y sorpresas. Los caminos, a menudo inestables y mal mantenidos, se transformaban en rutas vitales para aquellos valientes lo suficientemente decididos como para emprender un viaje. Los medios de transporte más comunes eran las carretas tiradas por caballos o bueyes, y para quienes podían permitírselo, el caballo ofrecía velocidad y estatus adicional. Viajar a pie también era habitual entre campesinos y peregrinos, quienes recorrían grandes distancias, movidos por la fe o la necesidad de encontrar mejores oportunidades. Las caravanas comerciales cruzaban extensas regiones, conectando mercados en las ciudades con las tierras de cultivo. Sin embargo, los viajes no estaban exentos de peligros. Los viajeros debían enfrentar no solo las inclemencias del clima y la difícil topografía, sino también la amenaza constante de bandidos y forajidos que acechaban en las sombras. Las hospederías y monasterios presentes en algunas rutas ofrecían refugio y descanso, aliviando brevemente las dificultades del camino. En este contexto, viajar no solo era un modo de conectar lugares, sino también una experiencia que transformaba a cada viajero con las vivencias y aprendizajes recopilados en su travesía medieval. En la Edad Media, los caballeros eran figuras emblemáticas del paisaje bélico y social, encarnando ideales de valentía y honor que resonaban más allá de los campos de batalla. Desde temprana edad, los futuros caballeros comenzaban su entrenamiento como pajes en grandes castillos, aprendiendo modales cortesanos, cuidado de armas y monturas. Al llegar a la adolescencia, se convertían en escuderos, acompañando a caballeros formados y viviendo de cerca las experiencias de guerra y combate. Este aprendizaje culminaba en la ceremonia de investidura, donde un ritual les otorgaba la espada y el título de caballero. Una vez armados caballeros, su rol en las guerras era crucial, pues formaban la espina dorsal de los ejércitos medievales, destacando por sus habilidades en la equitación y combate cuerpo a cuerpo. Montaban caballos robustos, protegidos con armaduras de metal que brillaban en el fragor de la batalla. Pero más allá de su destreza física, los caballeros también eran custodios de valores como la lealtad y la justicia, prestando sus espadas en nombre de reyes y nobles. En este entorno de constante conflicto, donde la guerra era un escenario habitual, los caballeros representaban no solo el arte de la guerra, sino también la tradición y nobleza de la Edad Media. Durante la Edad Media, la arquitectura y el urbanismo florecieron con un estilo que dejó una huella imborrable en el paisaje europeo. Las ciudades, rodeadas de imponentes murallas, se alzaban como fortalezas defensivas, protegiendo a sus habitantes de invasiones. Dentro de estas murallas, las calles eran estrechas y serpenteantes, salpicadas de edificios que combinaban funciones residenciales y comerciales. Las catedrales, que se elevaban majestuosas con sus pináculos hacia el cielo, eran el corazón espiritual y social de la ciudad, atrayendo a fieles y peregrinos con sus imponentes vitrales y esculturas. Los castillos, con sus torres robustas y fosos protectores, destacaban como símbolos de poder y refugio para la nobleza. En contraste, los pueblos rurales mostraban un urbanismo más simple, pero igualmente vital, centrado en torno a la iglesia local y el mercado, donde la comunidad se reunía. Este periodo también fue testigo de innovaciones arquitectónicas notables, como el arco ojival y la bóveda de crucería, que no solo transformaron el diseño de construcciones religiosas, sino que también reflejaron un nuevo entendimiento de la técnica y el simbolismo. La arquitectura medieval no solo nos legó edificaciones impresionantes, sino que también esconde historias de comunidad, defensa y devoción. En la Edad Media, la cultura y el ocio eran el corazón vibrante que coloreaba la vida cotidiana más allá de las obligaciones diarias. En un mundo donde las palabras se compartían de boca en boca, los juglares, trovadores y bardos llevaban historias y canciones a través de caminos y plazas. Estos artistas eran verdaderos portadores de la memoria colectiva, narrando épicas gestas y romances que encendían la imaginación del pueblo. La música resonaba tanto en los elegantes salones de los nobles como en las humildes tabernas, con instrumentos como laúd, zanfona y flauta, envolviendo las comunidades en un sinfín de melodías. La poesía trovadoresca, con su misticismo y lirismo, alimentaba el espíritu amoroso, mientras que el teatro de calle ofrecía satíricas representaciones que provocaban risa y reflexión. Los torneos y justas, además de ser exhibiciones de destreza, eran eventos sociales que reunían a gentes de todas las regiones para celebrar la habilidad y el valor. Así, entre mercados llenos de colorido y festividades que marcaban el ritmo del año, la vida medieval latía con un fuerte pulso cultural, tejiendo un tapiz de entretenimiento que ofrecía a las personas una conexión más allá de sus deberes cotidianos.
Las invasiones bárbaras, protagonizadas por pueblos como visigodos, vándalos y hunos, dejaron una marca indeleble en el paisaje humano y social de la Edad Media. Estas incursiones, a menudo violentas y desestabilizadoras, no solo desmantelaron las estructuras políticas romanas, sino que también transformaron las vidas de las personas comunes. Al irrumpir en Europa, los invasores trajeron consigo nuevas formas de organización social y liderazgo, empujando a las comunidades a adaptarse a un mundo cambiante. En muchas regiones, la mezcla entre los invasores y los lugareños condujo a la creación de nuevas identidades culturales y sociales, mientras los pequeños agricultores y campesinos se esforzaban por sobrevivir bajo el peso de nuevas jerarquías. Los castillos y fortificaciones se alzaron como respuesta a la inseguridad reinante, y el sistema feudal emergió para proporcionar un sentido de orden en medio del caos. Para aquellos que vivieron en esta turbulenta época, las invasiones bárbaras no solo representaron un desafío, sino también una oportunidad forzada para redefinir tradiciones, alianzas y modos de vida. En medio de esta confusión, surgieron nuevas sociedades que sentaron las bases de lo que sería el entramado social europeo durante siglos. Durante la Edad Media, los gremios desempeñaron un papel crucial en la regulación de oficios y el comercio, formando una sólida columna vertebral de la economía y la vida social urbana. Estos poderosos colectivos unían a los artesanos y comerciantes en torno a normas estrictas sobre la calidad, los precios y las condiciones laborales de sus productos y servicios. Unirse a un gremio significaba protección y prestigio, garantizando al mismo tiempo que la capacitación se mantuviera en altos estándares, transmitiendo conocimientos valiosos de maestro a aprendiz. Esta regulación fomentó la competencia justa y elevó el sustento de los miembros, pero también implicaba un acceso controlado al mercado, limitando a quienes no formaban parte del grupo. Los gremios carecían del monopolio absoluto, más bien, en conjunto orquestaban un bullicioso mercado medieval donde el comercio floreció. Además de su función económica, eran centros sociales vitales que ofrecían apoyo a sus afiliados en tiempos difíciles, como enfermedad o muerte. Las festividades organizadas por los gremios aportaban al ambiente cultural de las ciudades, enriqueciendo la identidad colectiva. De esta manera, la existencia de los gremios no solo moldeaba el comercio y la producción, sino que también tejía una trama de redes humanas que cimentaban la estructura social medieval. En la Edad Media, los marginados como mendigos y ladrones habitaban en los rincones menos favorecidos de la sociedad, sobreviviendo en los márgenes de una estructura social que los ignoraba o temía. En las ciudades, uno podía encontrar mendigos apostados en las esquinas de las calles, con la esperanza de recibir una moneda de los transeúntes más caritativos. Estos individuos a menudo enfrentaban la dureza del clima y la indiferencia, movidos por la necesidad. Los ladrones, por su parte, rondaban las calles en busca de oportunidades, evitando ser atrapados por la justicia que no siempre era misericordiosa. Las autoridades locales los vigilaban con recelo, pues su presencia era un recordatorio del desorden potencial y de las fragilidades económicas que subyacían bajo la superficie del orden aparente. A pesar de vivir en los márgenes, estos grupos compartían su propia subcultura, con códigos de conducta y cierto sentido de comunidad que les ayudaba a resistir el rechazo generalizado. En un mundo donde el estatus era todo, la marginalidad no solo era una lucha diaria por la supervivencia, sino también una posición en la que las normas sociales no siempre aplicaban y donde la adaptación se volvía esencial. Durante la Edad Media, las crónicas y la literatura jugaron un papel crucial en documentar la vida y los eventos de la época. Las crónicas, escritas por monjes y cronistas, ofrecían relatos detallados de batallas, sucesos políticos y la vida de reyes, tejiendo una narrativa que buscaba comprender el mundo en un tiempo de constantes cambios. Obras como la Crónica de Jaime y o la Crónica de Nuremberg se convirtieron en tesoros históricos, legándonos una versión escrita del pasado que antes solo se transmitía oralmente. Paralelamente, la literatura medieval floreció con romances de caballerías, como el Cantar de Mio Cid o la Canción de Roldán, que no solo entretenían sino que también retrataban los valores y las aspiraciones de aquella sociedad. Estas historias heroicas inspiraban a los oyentes, guiándolos hacia ideales de coraje y nobleza. La poesía trovadoresca, llena de lirismo y pasión, proporcionaba un escape mágico y seductor frente a la dureza del cotidiano vivir. Así, las crónicas y la literatura no solo fueron testigos de su tiempo, sino que también tejieron el tejido emocional e intelectual que daba sentido al mundo medieval, acercando a las personas a un universo vibrante y lleno de posibilidades narrativas. Las supersticiones y creencias populares tejían el entramado de la vida cotidiana en la Edad Media, influyendo profundamente en las acciones y decisiones de las personas. En un mundo donde la ciencia moderna aún no había echado raíces, los fenómenos naturales inexplicables se comprendían a través de lentes llenos de mitos y leyendas. Era común que se atribuyera el poder de curar enfermedades a piedras mágicas o se usaran amuletos para protegerse de los malos espíritus. Ritos antiguos, transmitidos de una generación a otra, dictaban momentos cruciales como nacimientos, casamientos o cosechas, creándose una mística comunión entre lo terrenal y lo sobrenatural.
La luna y sus fases influían en la siembra, y el vuelo de un ave podía interpretarse como augurio de buena o mala fortuna. Los campesinos solían recurrir a las mujeres sabías del pueblo para obtener remedios y consejos, mientras que las severas admoniciones de la Iglesia católica sobre brujas y herejías añadían una capa de temor a lo desconocido. Así, estas creencias alimentaban el comportamiento diario y se convertían en un refugio para el alma, proporcionando un sentido de control y explicación en un universo repleto de incertidumbres y enigmas. Las cruzadas, esas emblemáticas expediciones militares hacia tierras lejanas, dejaron una profunda huella en la cotidianeidad de la sociedad medieval. Más allá de las batallas y conquistas, trajeron consigo un intercambio cultural y económico que transformó profundamente Europa. Los cruzados regresaban no solo con especias, textiles y conocimientos médicos, sino también con ideas nuevas que enriquecieron la ciencia, el arte y la tecnología. Estos encuentros expandieron el horizonte mental de muchos, acercando el mundo oriental al occidental de una manera sin precedentes. En el ámbito local, el deseo de participar en las cruzadas movilizó recursos y personas, reforzando la autoridad de los monarcas al centralizar el poder en torno a un enemigo común. Las cruzadas también redefinieron la posición de los comerciantes, quienes comenzaron a dominar rutas que conectaban Mediterráneo y Medio Oriente, incrementando la circulación de bienes y generando una prosperidad urbana que benefició sobre todo a nuevas capas de burguesía. En este torbellino de interacciones, la vida diaria de aldeanos y habitantes urbanos cambió, impregnando su realidad con elementos de un mundo antes distante, forjando un legado que trascendió lo militar y transformó el paisaje social de la Edad Media. La Edad Media fue una encrucijada cultural donde se entretejieron diversas tradiciones y pueblos, transformando el continente europeo en un vibrante mosaico de influencias. Tras la caída del Imperio Romano, una multitud de pueblos bárbaros, como los godos, vikingos y lombardos, irrumpieron en el panorama europeo, trayendo consigo sus costumbres, lenguas y modos de vida. Estos encuentros no siempre fueron pacíficos, pero a menudo resultaron en una rica fusión de culturas que moldeó la identidad medieval. Con el tiempo, estas interacciones dieron lugar a innovaciones sociales, artísticas y comerciales, enriqueciéndose mutuamente. En las ciudades, la convivencia de mercaderes de diferentes orígenes impulsó el intercambio no solo de productos sino también de ideas. Las rutas comerciales se extendieron por toda Europa, facilitando la llegada de nuevas perspectivas y saberes. La diversidad cultural también se reflejaba en el arte y la arquitectura, donde los vestigios de distintas influencias podían entreverse en los detalles de las catedrales y las fortificaciones. En este dinámico paisaje, Europa se fue configurando no solo como la suma de sus partes, sino como un territorio en constante diálogo con lo externo, siempre en evolución gracias a la riqueza de su heterogeneidad. En la Edad Media, la agricultura experimentó innovaciones fundamentales que impulsaron cambios decisivos en la demografía y la estructura social. El desarrollo de técnicas agrícolas avanzadas, como la rotación trienal de cultivos, permitió que la tierra se utilizara de manera más eficiente, dando lugar a cosechas más abundantes y, por ende, a una reducción en las hambrunas que aquejaban a la población. Además, la introducción de herramientas más sofisticadas, como el arado de vertedera, facilitó el acceso a suelos antes poco cultivables, expandiendo la capacidad agrícola de las comunidades rurales. Estos avances provocaron un aumento en la densidad poblacional y fomentaron el surgimiento de nuevos asentamientos y aldeas. Mientras tanto, los excedentes agrícolas posibilitaron el crecimiento de las ciudades, transformando a los campesinos en una mano de obra esencial que sostenía la producción y el comercio. Este escenario llevó a una movilidad social gradual, donde algunos campesinos accedían a mejores condiciones de vida y un mayor estatus dentro del sistema feudal. En suma, estas revoluciones agrícolas no solo abastecieron a una Europa en expansión, sino que también reestructuraron las bases económicas y sociales sobre las cuales se edificó la complejidad medieval. En la Edad Media, las fronteras se convirtieron en escenarios de tensión y desafío constante, donde las defensas eran vitales para la supervivencia de reinos y feudos. Las zonas limítrofes no solo delimitaban territorios, sino que también albergaban a comunidades que vivían entre el bullicio de la cotidianidad y la amenaza de la invasión. Pequeños castillos y torres de vigilancia salpicaban estos paisajes, diseñados para advertir de peligros inminentes y ofrecer refugio a la población cuando los tambores de guerra resonaban en el aire. La vida en estas áreas era dura, y los habitantes estaban siempre alertas, atendiendo sus labores mientras mantenían un ojo puesto en los caminos polvorientos que podrían traer amigos o enemigos. Los ejércitos solían patrullar los límites, asegurándose de que la paz se mantuviera, aunque fuera un frágil espejismo. En tiempos de conflicto, las comunidades fronterizas a menudo sufrían los efectos colaterales, siendo las primeras en ver el impacto devastador del asedio. Sin embargo, también eran lugares de encuentro, donde el intercambio cultural y comercial entre distintos pueblos florecía, con mercados donde se cruzaban historias, lenguas y tradiciones. En este vibrante crisol, las defensas de los límites dibujaban no solo la geografía, sino el pulso vital de aquellas sociedades mediáticas.
La peste negra, que azotó a Europa en el siglo XIV, fue una catástrofe de dimensiones apocalípticas que sacudió cada rincón de la sociedad medieval. En apenas unos años, esta devastadora epidemia acabó con un tercio de la población, dejando un vacío demoledor en aldeas y ciudades por igual. Las calles solitarias y las casas abandonadas eran tristes testigos de la rapidez con la que la muerte se extendía. A nivel social, las consecuencias fueron vastas y complejas. La escasez de mano de obra elevó los salarios de los sobrevivientes y debilitó el estricto sistema feudal. Muchos campesinos, al perder sus lazos con señores muertos, comenzaron a ser más selectivos sobre dónde trabajar, redefiniendo su posición. A nivel psicológico, el temor omnipresente de la enfermedad transformó la percepción de la vida y la muerte, influyendo profundamente en el arte, la literatura y la religión. A largo plazo, la peste impulsó cambios económicos y culturales que allanaron el camino hacia el Renacimiento. Sin duda, el impacto de la peste negra no solo destrozó comunidades enteras, sino que también sembró las semillas de una transformación irrevocable que alteró el rumbo de la historia europea para siempre. En el corazón de la Edad Media, el arte gótico emergió como una expresión arquitectónica que transformó y reflejó profundamente la sociedad y su religiosidad. Este estilo audaz y vertical, caracterizado por altas catedrales con arcos apuntados, bóvedas de crucería y deslumbrantes vitrales, no solo buscaba alcanzar el cielo, sino también representar el anhelo espiritual de acercarse a lo divino. Las catedrales góticas se convirtieron en el epicentro de la vida comunitaria, lugares donde el arte y la fe se entrelazaban, inspirando asombro colectivo. A través de sus construcciones, las ciudades competían por exhibir su devoción y prosperidad, impulsando a los artesanos y arquitectos a plasmar su ingenio en piedra y vidrio. Los vitrales multicolores narraban historias bíblicas y enseñanzas religiosas, iluminando tanto el espacio como las almas que allí se congregaban. Este estilo desafió las normas previas, incorporando luz y narrativas visuales que guiaban al espectador hacia una experiencia mística y educativa. Al elevar los sentidos y el espíritu, el arte gótico dejó una impronta indeleble en la sociedad medieval, simbolizando un puente entre lo terrenal y lo celestial, y redefiniendo nuestra percepción del espacio público y sacro. A lo largo y ancho de Europa, los hallazgos arqueológicos nos ofrecen un vistazo directo a la vida real de la gente en la Edad Media. Desde utensilios de cocina hasta herramientas de trabajo, cada objeto desenterrado es un testimonio vibrante de las rutinas y desafíos de la época. Las excavaciones en antiguas aldeas han revelado hogares sencillos de campesinos, donde la vida transcurría en espacios modestos pero resilientes, adaptados para resistir el paso del tiempo y los elementos. En contraste, los restos de lujosos castillos nos hablan de un mundo de sofisticación y poder, con objetos ornamentales que reflejan la opulencia de la nobleza. En las ciudades, las ruinas de talleres de artesanos exponen el intrincado proceso de producción medieval, recordándonos el papel esencial de estos trabajadores en la sociedad. Mientras tanto, tumbas y restos humanos aportan detalles sobre la salud, la dieta y las prácticas mortuorias, iluminando las diferencias entre las clases sociales en aspectos tan íntimos como la vida diaria y la muerte. Cada fragmento descubierto actúa como una pieza de un gran rompecabezas histórico, permitiéndonos reconstruir cómo se vivía realmente en los distintos rincones y estratos de una Europa medieval que, aunque a menudo romantizada, estaba profundamente marcada por sus realidades cotidianas. Al concluir nuestra travesía por la Edad Media, reconocemos cómo la vida cotidiana de este fascinante periodo refleja tanto procesos de continuidad como de transformación en la historia humana. Desde las primeras luces del feudalismo y los ecos de las invasiones bárbaras hasta la emergencia de vibrantes ciudades mercantiles y el auge del gótico, cada aspecto de la vida medieval nos revela una sociedad en perpetuo movimiento. Aunque a menudo percibimos la Edad Media a través de sus cambios impactantes, como las cruzadas o la peste negra, es la persistencia de la actividad diaria, en campos, talleres y monasterios, lo que realmente hilvana la historia. Las innovaciones agrícolas y los avances en el conocimiento, muchos conservados en las silenciosas scriptoria monásticas, muestran una evolución que preparó el terreno para el Renacimiento. Las festividades, las artes y las tradiciones locales, tejidas cuidadosamente a lo largo de siglos, nos hablan de un entramado cultural que, pese a las adversidades, floreció con creatividad y determinación. Así, este periodo no solo fue un puente entre lo antiguo y lo nuevo, sino también un vibrante tapiz de experiencias humanas que continúan influyendo en nuestro mundo contemporáneo.